por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos mandó Moisés apedrearla, tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. 1 Corintios 13 dice la palabra de Dios: el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cada domingo estamos tomando una descripción del amor que está en según 1 Corintios, el capítulo 13, y estamos mirando cada una de esas descripciones del amor y cómo ellas son reflejadas en la vida del Señor Jesucristo. En otras palabras, a través de las cualidades del amor en 1 Corintios 13, nosotros estamos adquiriendo, esperamos, un mejor concepto del amor de Cristo hacia nosotros y de cómo nosotros podemos entonces reflejar este amor a los demás. Y dijimos que lo que más usted necesita, lo que más nuestra iglesia necesita, lo que más yo necesito es que nosotros tengamos una apreciación más profunda, consistente, continua en nuestra vida del amor de Dios a nuestro corazón. Que nosotros, si nosotros comprendemos el amor de Dios que se ve entonces en Cristo, que nosotros entonces no tenemos ninguna excusa de seguirlo a Él, porque ese es el propósito de nuestra vida, de ser más como Él. Y hoy queremos mirar una cualidad que es indispensable. Mire, yo en mi pastoreo, en mi propia persona, en mi propia familia, pero al aconsejar a otras personas, una de las cosas que más nosotros necesitamos, si pudiéramos decir así, porque todos lo necesitamos, es esta cualidad en la palabra de Dios en 1 Corintios, el capítulo 13, donde la Biblia me dice que no se irrita, no guarda rencor. En el versículo 7 que leímos, entonces, todo lo soporta. Si usted quiere tener una definición de lo que es perdonar en su hogar, no estamos hablando perdonar a alguien necesariamente que te ha herido, y eso claro, sino perdonar a tu esposo, al problema matrimonial diario, que usted necesita el amor de Cristo. Porque el amor de Cristo no se irrita, no guarda rencor y todo lo soporta. Uno dijera, pues empezamos a ver que ahí es donde está el problema en nuestra vida, que nosotros no hemos guardado la ley del amor, y por lo tanto nuestro carácter mismo, aun cuando amamos, no estamos destruyendo lo que nosotros amamos.
O la palabra de Dios aquí para entrar, porque para mejor explicar lo que queremos hablar, necesitamos entrar enseguida en el texto y necesitamos entonces mirar aquí en Juan capítulo 8, porque aplicando 1 Corintios 13, necesitamos entonces mirar tres cosas que quisiera hablar con ustedes. El primero es el amor que se equivoca. Y lo segundo que queremos hablar es el amor que se cubre, o la cubierta, como el amor se cubre, su cubierta religiosa. Y decirle que el amor en nosotros los creyentes es peor muchas veces que la gente en el mundo. Y la Biblia me va a decir a mí que hay un amor verdadero que transforma. Nosotros entonces queremos mirar estas tres cosas: el amor que se equivoca, es ese amor que se cubre, y queremos mirar entonces el amor que transforma. Y creo que esos tres puntos hablan más de las canciones que yo he estado escuchando que del texto de la Biblia que usted está leyendo. Pero mire, la palabra de Dios me habla a mí de este amor que se equivoca. Y leyó en 1 Corintios, muchas veces nosotros, mire, hay un pecado invisible en nuestra vida. Y nosotros no nos damos cuenta de ese pecado. Es más, que ese pecado se hace más grande en nuestra vida cuando tiene que hacerse más chiquito en nuestra vida. Y nosotros ocultamos ese pecado detrás de nuestros sentimientos. Desde niños, cuando nosotros, por ejemplo, nos van a corregir, hemos hecho algo malo, o nuestro hermano, hermana ha hecho algo malo, y nosotros decimos, no fui yo esta vez. O yo digo entonces, mira lo que hizo esa persona. O digo, pero ¿cómo que ha sucedido esto? Y este versículo no se aplica a mí. Son como algunas cosas que uno entonces empieza a decir. Y en cuanto uno está diciendo eso, uno está entonces poniéndole leña al fuego del amor que se equivoca. Y la palabra de Dios me dice, mira, en cierta manera hay una adicción en cada uno de nosotros en sentirnos de cierta manera cuando nosotros vemos a alguien que hace algo específicamente en contra de ti, o algo que hace la persona mal, y nosotros entonces como que nos damos la libertad de pecar este pecado. Y esto sucede, y vamos a estar hablándolo bien específicamente, con los padres, con los hijos. Nosotros creemos que nuestro amor hacia nuestros hijos nos da ciertos derechos de quebrar la ley de amor. Y quebramos la ley de amor aun cuando decimos que amamos, y es entonces un amor equivocado. Y por eso tenemos los problemas que tenemos, porque amamos incorrectamente. Y a lo incorrecto le decimos que es amor. Y la Biblia entonces claramente nos dice, miren, hay ese pecado invisible que nosotros no vemos. Me hace recordar a mí unos años atrás, muchos años atrás ya, cuando yo estaba en Houston, Texas, en los años 1986. Yo había comenzado, mi esposa y yo hemos comenzado a plantar nuestra primera iglesia que plantamos, y con 4 personas, después se convirtió en la iglesia más grande de Houston. Pero en el proceso, esa es una de las cosas que yo hice para alcanzar a la gente y para darme a conocer en la comunidad. Estamos hablando de 1986. Es de servir como capellán en la policía de Pasadena, Texas. Y ahí en ese lugar ellos me daban un carro de policía, y tenían todos los pastores de esa ciudad. No era una ciudad muy grande, aunque estaba en una parte de Houston, Texas. O Houston rodeaba a todo Pasadena. En Pasadena entonces era como un barrio casi, muchos hispanos ahí en ese lugar. Pero tenía una parte muy moderna, una parte donde las casas eran grandes, donde usted se daba cuenta que usted había pasado la noche al día. Y cuando estaban entrenándome a mí como para que viera el trabajo de los policías, para después entonces yo hacer el trabajo, y el trabajo mío era de hablar con personas que querían quitarse la vida. Y yo entonces hablaba, 2 personas guié al Señor cuando querían suicidarse, o de llevarle la noticia a unos padres por la noche, tocar en la puerta y decirle, usted es el papá de Julio Guerra, digamos. Y la persona decía sí, y me vi entonces el carro de policía, yo venía con mi traje, y quisiera hablar con usted. Entonces la persona, ¿qué pasó a Julio? ¿Qué pasó? Y yo decía, ¿puedo entrar y sentarme para hablar con usted?
Si el hombre decía, está su esposa aquí, una manera de prepararlos a ellos para decirle, su hijo acaba de fallecer en un accidente de tráfico a las 3 de la mañana. Ese era mi trabajo en ese entonces. Pero una de las cosas, las cosas que me fue de asombro es que cuando estaba con el policía llevándome al área más hermosa, más de dinero, las casas más grandes, que el hombre me dijo, mire, este barrio bonito y de dinero, mis mayorías de llamados a violencia doméstica ocurren en este barrio. Y yo entonces pensé, ahora me acuerdo de aquello, dije, pero ¿cómo? Esta gente son los que tienen dinero, son los que tienen un garaje de 3, una puerta de garaje donde caben 3 carros. Estas casas son grandes, tienen como todo un golf ahí, un campo de golf detrás de sus casas. ¿Cómo es esto? Y en realidad, la realidad del pecado oculto, el irritarnos, el enojo, la lucha del hogar, aún la gente rica, los doctores, abogados e ingenieros de NASA allá en Houston no son exentos de este pecado. Y la Biblia me dice, mire, hay una manera, es que nosotros, todas las personas nos casamos con amor, tenemos ese deseo de amar a nuestros hijos, mas sin embargo en nuestra vida hay una manera errónea de practicar el amor. Y la Biblia me dice exactamente esto cuando en 1 Corintios, el capítulo 13, me dice que el amor, ahora me define, no se irrita, no guarda rencor y todo lo soporta. En otra versión de la nueva internacional, la versión nueva internacional, ese versículo en el capítulo 13, el versículo 7, todo lo sufre, dice nuestra revisión 1960, que es la mejor Biblia que hay, pero el versículo 7 me dice, todo lo disculpa en la nueva internacional. Todo no se irrita, el amor no se irrita, el amor no guarda rencor y el amor todo lo disculpa. Y yo entonces digo, nosotros los hispanos, nosotros los padres, hay cosas que no disculpamos de nuestros hijos. Nosotros entonces ahí se nos sale el indio. Con cualquier cosa, y mira para allá, si mira para acá, es todo el derecho en mi vida de quebrar o de hacer vivir el amor erróneo, y le llamo a eso amor. Y por eso el amor entonces es algo que se desbarata, porque nosotros, ese no es el amor, es contrario al corregir a nuestros hijos de cierta manera. Y vamos a hablar de eso hoy, porque nosotros tenemos nuestra iglesia, que nuestros hijos están creciendo. Ustedes vieron todos los chiquitines, ¿no es? Que estaban acá. ¿Saben? Que cuando hace como 14 años, cuando yo vine a este lugar, todos esos chiquitinos estaban en los brazos de una mamá. Y ahora son los jóvenes de nuestra iglesia, los que no pasaron adelante. Los que usted no vio y estaban aquí, se fueron ya. Eso también eran chiquitinos. Y cuando nuestros chiquiticos bien hermositos que le tomamos la fotografía se convierten en nuestros hijos más grandes, los hijos no pasan adelante. ¿Saben por qué? Por el amor que me enseña mis papás. Es un amor equivocado, de ira, de rencor. No soporta nada mi papá y mi mamá. No, como dice, no disculpan nada en la excusa de que I love you. Entonces nosotros, bueno, esos son los padres y nosotros decimos, Jesus, aguántate, si tú eres papá y mamá, aguántate porque este es para ti. Pero si usted no es papá, mamá, o fue, o algo, usted va a decir, en realidad, todos nosotros tenemos este carácter de genio en nosotros, de sentirnos que nos irritamos, que sentimos y algunos de nosotros lo hacemos ocultamente. Y la Biblia entonces me dice a mí que ese es el amor erróneo.
Primera de Pedro capítulo 4 versículo 8 me dice la Biblia: tener entre vosotros, escuche, este es Pedro hablando. Pedro es una persona que entiende el amor de Cristo. Dice: tener entre vosotros ferviente amor. Él sabe que la iglesia no puede sostenerse, que la familia no se puede sostener, a no ser, Primera de Pedro 4, 8, que ustedes tienen entre vosotros no amor, sino ferviente amor. Tiene que estar cuando tú pones el agua a hervir, hirviendo, ahí tiene que estar hirviendo el agua. Ferviente, el amor tiene que estar ferviente, dice la palabra de Dios, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Mire lo que asume la palabra de Dios. La palabra de Dios asume que el ser humano va a fallar. La palabra de Dios asume que un hogar con sus niños, ahora cuando son teenagers, una iglesia, ahora cuando se junta, la Biblia dice: ustedes tienen que tener ferviente el amor, porque hay una multitud, y después dice de pecados en plural. Y el amor es lo único que te va a salvar. Pero no el amor que se irrita, porque ese no es amor. No el amor que guarda rencor. Él lo hizo, ya no hablo más. O ni es el amor que no aguanta, que no disculpa. Escuche, la Biblia dice: todo lo disculpa. Piensen en todo lo que han hecho sus hijos. Bueno, piensen en mí cuando era chiquito. Y voy a parar hasta cierta edad para no seguir, porque no me van a disculpar. Mire, cuando yo entonces me robé un pececito. Estaba ahí, tenían un pan o algo, era como un lugar donde tenían peces y abierto a todo el mundo. Si está abierto a todo el mundo, entonces para mí. No había, y yo entonces metí la mano y agarré el pececito, y alguien de pronto dijo: ¡atájenlo! Como se decía en mi país, ¡atájenlo! Y salgo yo corriendo por la culpabilidad que había en mí. Pudiera haber sido otra persona. Y salí yo corriendo, y al único muchacho que ven corriendo ahí en short, sin camisa y prieto, no me miraban, tenía ojos azules, entonces decían: oh. Pero salí prieto. El policía me cae atrás y me agarró, porque me caí. Y me agarró, y lo que más me dolió, me dice, cuando me mira, me dice: ¿quién es tu papá? Dijo: no, mire, mátete a mí, esa pistola, pégale, máteme a mí, pero no se lo diga a mi papá. Yo hago lo que usted quiera, en estos momentos soy su esclavo para el resto de mi vida. Pero no se lo diga a mi papá, porque mi papá se irrita, mi papá guarda rencor, mi papá no disculpa ningún pecado en mi vida, aunque sea un fish. Que al terminar, pero es algo que él iba a corregir, porque esto te va a llevar a robar un banco después. Pero desde ahí hasta la vez que le di un cocotazo a una persona y todas estas cosas, nosotros los padres, entonces nosotros ahí aplicamos o tenemos el chance de manifestar la multitud de pecados que hacen nuestros hijos. Y en cada una de ellas, desde el pececito hasta el candy, hasta todo lo demás, el amor no puede equivocarse. Bueno, nosotros nos enojamos acá y después nos enojamos acá y después nos enojamos acá. Pero interesante, yo no voy a hacer esto ahora porque me agarran cuando robo los peces, pero voy a hacer otra cosa en otro lugar. Y al poquito rato empiezo a entender que la clave de la vida cristiana es que no me agarren. Amén. Pues si no me agarran, entonces pues la gente me sigue queriendo. Y la Biblia entonces te dice: y nunca podemos ser transformados. Entonces la Biblia entonces me va a decir a mí: mire, nosotros nos amamos, los padres amamos enojados para que ellos no se porten mal. Y amamos enojados cuando ellos se portan mal. Y la Biblia me dice: en ambos casos no es el amor. ¿Alguien quiere decir amén? ¿Se atreve? ¿Alguien quiere aplaudir ahora? Mire, entonces decimos: Señor, lo que usted me está diciendo a mí es que I don't have to care, no tengo que preocupar, no tengo que amar a mis hijos. No.
nada más que no los ames mal. Lo que no conocen nuestros hijos es el amor que no se irrita. Lo que no conocen nuestros hijos es el amor que no guarda rencor. Y le vuelve a repetir, yo te cambié los pañales a ti. Y el hombre tiene 30 años y te hice esto, te hice lo otro. Y tú todavía ahora esto. Oye, me voy a ir de la casa porque siempre me recuerdas. Guardas el récord de las veces que yo he fallado. Pero podemos decir eso no solamente de nuestros niños, podemos decir eso de la esposa hacia el esposo o del esposo hacia la esposa. Y encontramos entonces que aunque usted avance en Estados Unidos y compre su casa de doctorado y tenga sus 3 carros y tenga todo esto, que la policía todavía va a estar parqueando enfrente de su casa. Porque usted ha alcanzado todo lo que tiene, pero ha quebrado lo que si usted alcanzara todo, dice Pablo en el capítulo 13, versículo 1 al 3, ¿se acuerdan? Si yo llegara a vender todo mi cuerpo, si yo amara de todo, si yo diera todo mi dinero al pobre, si yo fuera tan sacrificio, si alcanzara todos los logros, si muevo la montaña, si yo soy el pastor de la iglesia y echo fuera a los demonios, la Biblia dice, y no tengo amor. ¿Cuántos pastores no conocemos nosotros personalmente en mi propia vida de ver que uno alcanza logros profesionales en la vida, para ponerlo así? Mas, sin embargo, sus hogares y sus hijos especialmente no siguen al Señor. Porque no, vieron el ejemplo del Padre con fe. Vieron el ejemplo del Padre hablando en lenguas. Vieron eso es el capítulo 13, versículo 1 al 3, no se me olviden. Vieron al Padre sacrificándose, yendo a visitar todas las noches. Pero nunca vieron al Padre que no estaba irritado. Nunca vieron al Padre que no estaba recordando a los niños cómo tenían que portarse. Y nunca vieron al Padre que como que aguantaba, soportaba. Y como nos dice, nos disculpaba. Nunca me disculpó. Y nunca aprendí la transformación del verdadero amor. Miren lo que sucede. Mis padres me pegaron duro. Yo he salido con cierta moralidad, e integridad y trabajo y lucho y para adelante. Y cuando los hijos se portan mal, le doy lo mismo que me dieron a mí para que ellos también sean como yo o mejor que yo. Pero en cierta manera nosotros todavía nos irritamos, y lo que va a destruir su hogar no va a ser el logro que ahora ellos son doctores, abogados, ingenieros, sino va a ser que nunca vieron en nosotros el reflejo y nunca se le pasó en el ADN de nuestro comportamiento con ellos la ley verdadera de amor. El amor se equivoca cuando nosotros damos el lugar de creer que el irritarse, el enojarse, por mucho que sean las razones que la Biblia me dice a mí, hay un amor que es lo que va a transformar tu vida. Y este amor entonces lo vemos en la historia de Juan, el capítulo 8. Y miramos entonces aquí, pero lo que queremos ver ahí esa va a ser la última parte de Juan capítulo 8, pero el segundo punto es la cubierta religiosa de amor. Porque nosotros que somos creyentes, nosotros ahora tenemos un amor que parece bueno, pero como les dije, los hijos, los pastores de nosotros no salen bien. Porque nosotros le hemos aplicado, miren para acá, el amor de la Biblia sin el amor de la Biblia. Yo estoy mirando esto y estoy viendo, sí, yo quisiera, una de las cosas de ponerse viejo es que tú entiendes mejor. Pero una de las cosas de ponerse viejo es que ya es too late. Que yo hubiera querido tener la habilidad de captar lo que estoy diciendo ahora. Pues lo he dicho, hace 30 años que soy pastor. Lo he dicho, pero era dicho. Cuando uno entonces ahora ya se da cuenta, aun cuando uno lo conoce, no hay nada nuevo aquí, porque la Biblia está ahí desde antes de yo nacer. Y usted ha escuchado algo ha usted escuchado, que el problema de nosotros no es lo que sabemos, sino es que
que lo mismo que sabemos se ha convertido en lo que ha destruido nuestra vida. Mire conmigo entonces, mire conmigo la cubierta religiosa es como bajo esto nosotros nos cubrimos este pecado de faltar al amor, lo cubrimos bajo un camuflaje de religión. Y creemos que porque tenemos religión y correcta propósito para el bien de nuestros hijos, que eso ya santifica lo que nosotros estamos haciendo. Y lo que está haciendo es dándonos una excusa en las manos del diablo de decir, mira, el pastor habló de eso, ahora ve y pégale a tus hijos porque están mal. Y tú dices, uy, el diablo está bien. Y tú vas, porque ahora tú estás escuchando al Señor y de pronto tú estás diciendo, el pastor tiene que estar mal. Ese es el Señor hablando. Cuando tú dices, qué bien que está, pues el diablo hablándote. Y cuando está mal, está tan mal el pastor lo que está diciendo ahora, que tiene que ser de Dios. Porque ¿cómo se va a poner él a decir eso? El amor nos irrita. ¿Qué si mi hijo hace algo terrible? Bueno, esta es la historia de una mujer sorprendida en adulterio. Y las personas la traen a ella, a la iglesia, en el medio. No la traen a ella el lunes a la oficina de cita pastoral. La traen el domingo o el sábado, cuando Cristo está enseñando y el público está en su apogeo. Dice el versículo 2 que toda la gente fueron ahí. Dice todo el pueblo vino a él y es en él el centro. Y ahora vienen con la mujer en el centro de Jesús. La pregunta es, ¿qué hace Dios? Nosotros llevamos, mire, nosotros venimos de iglesias cristianas, sectas cristianas, no cristianas, y ya. Nosotros hemos hablado de eso cuando está en la última serie. ¿Cómo usted sabe si usted está en una secta cristiana o si usted está en una iglesia de verdad? Pues aquí hay un ejemplo. Y nosotros estamos tan grabados, tan ya masajeados, que nosotros no, la única manera de decir es que, bueno, yo me voy a poner enojado aquí. Y esto es exactamente lo que la Biblia nos va a decir. Hay veces que el pecado de irritabilidad, hay veces que el pecado de rencor y de no soportar se sale. Y se sale especialmente, le damos rienda suelta cuando nosotros sentimos que ahora sí, que no hay escapatoria para yo entonces tener el derecho de enojarme y de darle lo que esa persona se merece. La Biblia me habla entonces a mí de esta historia no es acerca de la mujer. Si usted ha cometido adulterio, este no es el pasaje donde usted tiene que ir necesariamente. Este pasaje es acerca de cómo uno responde en amor. Cuando usted el amor todo lo soporta, dice como todo lo deja pasar. No le da esa cuenta, se me olvida la palabra aquí que había dicho, pero el amor que entonces todo lo disculpa. Y disculpar a usted un pecado inmoral a este nivel, pues la mujer no es casada. Si uno de nuestras hijas, porque aquí hay una mujer, a los 16, 17 años, está con un hombre de 16, 17 años, casado, hay otros problemas legales, no queremos. Lo que quiero traer no estamos hablando de cómo manejar, sino estamos hablando de cómo se revela el amor. Cuando usted ahora, olvídese lo que va a hacer la ley con el hombre, se lo van a llevar preso. ¿Okay? Si ella es de 16 años y está con un hombre de 18, preso. Pero ahora, ¿cómo tú vas a responder? Porque el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo disculpa.
Disculpar no es, pues no le digo nada. Pero tampoco es, le voy a decir hasta del mal que se va a morir, para que tan siquiera no lo haga más. O por todo lo que me falló, de todo lo que yo le dije, ha ido en contra de todo lo que yo le he dicho. La Biblia entonces me recuerda, y usted dice, el pastor está hablando acerca, mira, el pastor está hablando acerca de mí. Y acerca de cada uno de nosotros. Lo único que nosotros los padres, en la parte de padres y en la parte de esposa hacia esposo y de esposos hacia esposa, nos damos ciertas libertades que no son amor, no es amor. Cuando le damos el tema de que pues yo amo a mis hijos, no voy a hacer, voy a tener lo que castigar. Y hay castigos, pero mira lo que dice la Biblia. Bueno, la Biblia me dice a mí que en este momento, esto no es acerca de cómo manejar a alguien con infidelidad. Esta es una palabra que nos da el Señor para cómo reaccionar ante algo que causa enojo y se merece culpabilidad. Cuando no hay escapatoria de que sí, esto se merita en que yo cruce la iglesia, rompe el decoro del servicio, la traiga a la mujer ahí enfrente del Señor y le pregunte a Él, Señor, dame el go ahead, la luz verde, para hacerle lo que yo siento que tengo que hacer. Y lo interesante es que Jesús no dice, oye, vamos después, cuando se termine el servicio, sino que Él ve una oportunidad ahora de no solamente enseñarle a estos fariseos y saduceos, a escribas, sino enseñarle a todos los que estaban con Él. Enseñarle a los más chiquitos y enseñarle a los más grandes. Vamos a decirlo en inglés, what am I like? ¿Cómo es Dios? Cuando Dios es amor. Te lo digo en 1 Corintios 13, todo lo soporta, todo lo disculpa, no guarda rencor, no deja de hablarle a la hija, no deja hablarle al hijo. Y dice la Biblia, no se irrita. Y la Biblia me dice, look at him, míralo a él. Porque nosotros aprendemos de él para guiar. Y aprendemos de Él en el evento donde tú y yo seamos la mujer. O la Biblia entonces me dice a mí que en la palabra de Dios hay aquí, el enojo aquí es entendible, ¿no? Yo creo que si usted es un pastor y usted tiene a una gente en su iglesia que están mal, pues usted se enoja. Y estos son los pastores de la iglesia, los fariseos, que ahora ellos están entonces diciendo, pues esta mujer sorprendida. Y nosotros podemos decir, bueno, es entendible el enojo. Aquí fuera entendible el enojo de esta gente porque es adulterio. No estamos hablando aquí del pescadito. Algunos se rieran del pescadito. Estaba escuchando en esta mañana un pastor que dice que él, en el tiempo que él creció, ya él es un ancianito hoy, pero en el tiempo que él creció, ir a las películas era pecado. Pero en aquel entonces, estamos hablando de 1930, todas las películas no eran pecado. No había ninguna película de pecado. Todo era negro y blanco y ni palabras. Abajo decían nada más una cosita. Y tiqui, se movían. Tiqui, se movían. Charlie Chaplin. Y ya era pecado. Y él dice en su mensaje que se acuerda de estar sentado y viendo una película. Y claro, no, el pastor todavía era un niño. Estaba viendo la película, pero habiendo crecido en una iglesia donde ir al teatro era pecado, dice, se sentía, pues me voy a quemar en el infierno. Y se sentía, me voy o me quedo. Y se sentía mal, y cuando llegaba a la casa se sentía terrible porque había pecado. Pero no era pecado. Bueno, nosotros vamos a lugares hoy a ver películas que sí son pecados. Vamos a parar de los padres, que también vamos. Y la Biblia entonces me está diciendo a mí, mire, estamos hablando aquí de adulterio. Estamos hablando aquí de cuerpos, estamos hablando aquí de realidad, estamos hablando aquí de algo que la palabra de Dios dice, pues claro, si la esposa, si el esposo supiera esto es destruye, esto es adulterio. No hay ninguna manera de ponerlo de otra manera. No es que nos enamoramos, no es que I love you, no es adulterio.
sorprendida en adulterio. Segundo, la Biblia me dice a mí que es sorprendida. En otras palabras, ella no ha confesado, él no ha confesado. No es que ellos han ido al pastor a hablar o ella ha ido y entonces se ha puesto delante de Dios. Esto es que ellos han sido sorprendidos. Se lo tenía escondido. Y la gente entonces se enoja más si yo te confié y tú no me dijiste. ¿Cuántos padres ya están enojados aquí? Usted tuviera la piedra en la mano, tirándola. Y el versículo, y lo tercero es no solamente adulterio, no solamente escondido, porque la sorprendieron. En inglés dice caught. Y la palabra esa entonces se ve en otras partes de la Biblia y se amplia más el significado. Pero la Biblia tiene un versículo en cómo hacer con gente así. Ha hecho el pecado, ha escondido el pecado y no es que ¿qué vamos a hacer ahora? Pues yo creo que no debe de. No, esto es exactamente, la Biblia ha dicho, gente, hay que apedrearla. No estaban mintiendo cuando dijeron eso. Como una persona maneja la Biblia. Déjenme hablarle a ustedes de los padres. Porque los padres cristianos, usted necesita más que toda la gente. Usted más de lo que usted cree. Hay algo más que usted necesita. Usted y su familia necesita. Usted y su familia no necesitan ir a la iglesia solamente. No necesita usted dar el ejemplo de ir a la iglesia para que sus hijos vayan a la iglesia también. Usted lo que necesita y lo que yo necesito, como estuvimos hablando, es que nosotros estemos llenos de la persona que la iglesia está hablando. Amén. Hay un peligro en saber la Biblia. Porque ahora tú te iluminas de que eso es inmoralidad. Pues tú, aunque la gente no sepa, nada más tu familia, tu esposa, tu hijo o tu jefe, tú estás diciendo, pues mi mente, mi conciencia se ha abierto. Si estuviera todavía en el rancho y no conociera a Dios, pues todavía usted sintiera porque Dios ha puesto sus leyes en el corazón. Como conozco a un guajiro, de verdad, que estaba en un camión y estaba mirando a una muchachita que está pasando por ahí y él empieza a decir cosas a la muchachita. Y hay un hombre al lado de él que dice, oye, ¿tú quisieras que le dijeran eso así a tu hija de 15 años? Y el hombre, que nosotros todo, el pecado está bien, lo vemos en la televisión, leemos los libros y las novelas, pero que uno de nuestros hijos no se atreva a hacer eso en nuestra casa. Está bien para entretención, pero no para realidad. Y la Biblia dice, sobre todo, 1 Corintios 4:8, tengan amor entre ustedes ferviente, porque el amor cubrirá una multitud de pecados. La vida a través de los años, cuando chiquito, cuando ya un poquito más, cuando jóvenes, cuando grandes, tú vas a tener que tener amor como padre, como madre, como Cristo. Porque cuando los niños crecen y se van de la casa, es peor. Cuando son grandes y tienen nietos, es peor las cosas, porque los nietos ahora también duelen. Y la Biblia entonces me va a decir a mí, mire, es peor un conocimiento bíblico. Porque ahora cuando no tenemos la persona de la Biblia, nosotros vamos a quebrar con más. Mire, usted ahora quiebra con más impunidad la ley de amor, demandándole a su hijo la ley de Dios. Y con la misma ley usted se está juzgando a usted mismo. Cuando tú vayas a corregir a alguien, eso es Jesus, ¿verdad? Eso suena como Jesús, donde la Biblia dice que no le quites la paja al ojo de tu hermano cuando el 2x4 está en la tuya. Entonces, y con la medida con que tú mides, mídete a ti mismo.
El Señor está diciendo, y nosotros no tenemos que decir esto, pero ella ha quebrado la ley de amor. Ella ha quebrado la ley de amor. Porque ella está cometiendo adulterio. Adulterio no es amor. El amor no hace nada indebido. 1 Corintios. Eso nosotros sabemos eso. Pero lo que no sabemos es que el enojo a eso también está al borde de destruir tu vida. No lo que los hijos hacen, sino cómo nosotros reaccionamos a lo que ellos hacen. Está la salvación para tus hijos. La Biblia entonces me va a decir, mire, cuando nosotros tenemos cuando tenemos la espada de la Biblia, vamos a cambiar, cuando tenemos la pistola de la Biblia, la escopeta de la Biblia, pero no sabemos apuntar, no sabemos usar, no tenemos la licencia de manejar la Biblia, que viene cuando tú lo conoces a Él, que entonces usted usa eso mal contra la gente, con el cuchillo. Y ahí se me fue el tiro. Usted tiene que tener cuidado. Usted tiene la Biblia y conoce la Biblia. Tiene que tener al Cristo de la Biblia. No se ponga a usar la Biblia sin el Señor. La palabra de Dios me dice, acuérdate de eso. Cuando ahora tú tienes los problemas, mire, cuando tú tienes ahora, y tú y yo tenemos problemas, y estamos diciendo, Señor, sácame, ¿cómo salgo yo de este hoyo? La Biblia te está diciendo, vas a tener que ahora aprender lo que es amor. Y el Señor me va a decir, ahí está. Mire, 4 cosas que hacen esta gente que nosotros los padres hacemos. Uno, ellos desprecian. Mire, cuando usted quiere corregir a su hijo, quiere corregir a su esposo, quiere corregir a su esposa, quiere corregir a alguien, el pastor tiene que estar de cuenta. Y a veces que, pastor, usted no le dio con todo. Mire, lo que hicieron esta gente fue traer a la mujer y ponerla, la sacaron del cuarto y la llevaron al templo sin ponerse ropa de domingo, la tiraron en el medio y la pusieron delante de todo el mundo. Y lo que está diciendo aquí es que nosotros hacemos así, despreciamos la vergüenza humana. O nuestros hijos son agarrados en algo que no está bien, pues nosotros la única manera de castigarlos a ellos es con la vergüenza. Los afilamos a todos ahí adelante. Hay que tirarle piedra a estos muchachos porque han cometido inmoralidad. ¿Alguien quiere decir amén de iglesia que ustedes vienen así? Bolivia, Puerto Rico. Yo nunca supe de Cuba, pero paredón te dan en Cuba. Iglesia bautista, pentecostales, metodistas y evangélicas. Ajá. Nosotros, ¿estás avergonzado? ¿Tienes pena? ¿Te da pena por lo que hiciste? Pues ahora se lo voy a decir a todo el mundo para que te dé pena. Cuando tu esposo cae, tu esposa cae, tú le dices a tus padres, a tus amistades enseguida después, él es un descarado, él hizo esto, él hizo lo otro, y todo el mundo, ¡ah! Y el hombre entonces carga la vergüenza. ¿Saben por qué? Porque ustedes dos tienen que vivir juntos, de alguna manera tienen que sobrevivir, pero todo el mundo se da cuenta que este fue el que hace 3 años atrás. ¿Y qué es lo que Cristo hace? A esta gente le dicen, no importa la vergüenza, pero a Jesús sí le importa la vergüenza. Es válida. No estamos ocultando nada, no queremos ocultar, pero tampoco es rienda suelta como hiciste algo vergonzoso, pues ahora no importa tu vergüenza, porque la vergüenza es parte del espíritu del ser humano. Y cuando esa vergüenza se quiebra, la gente ni buscan perdón de Dios. No saben aceptar el perdón de Dios. Cuando la vergüenza vale, ahí la mantienes. Qué bueno que estás avergonzado. Protégela. Y la vergüenza va entonces a cambiar para sentirse que no quiero vivir así. Y tú vas a ver a Jesús. Pero mira, lo primero es vergüenza. Lo segundo que hacemos nosotros los padres.
o los esposos, cuando algo sale mal, es que nosotros usamos la Biblia para corregir a los demás. Amén. Pues aquí ellos claramente la traen al medio, el versículo 3, el versículo 4, maestro. Porque tú eres el que sabe, ¿verdad? Y ustedes saben que ellos están tratando de culpar al Señor. Pues el Señor, si el Señor le dice, pues ahí voy yo, y le tira la primera piedra, ellos van a decir, bueno, el pueblo sigue a Jesús porque Él está perdonando a todo el mundo, pero en cuanto vean que en verdad lo que Él tiene, se le sale el indio a Él. O si el Señor no la perdona, o si la perdona y no le tira la piedra, pues Él no sigue a Moisés, lo tenían en la mano. Esto es una tremenda prueba. La agarraron en el motel, la sacaron del motel, la trajeron al Señor. No importa la vergüenza que ella está pasando. Y segundo, tenemos mientras que tenga yo un versículo en la Biblia, yo estoy bien. Y lo que quiero decirte a ti es que eso es una secta con versículos en la Biblia. Que la iglesia cristiana no solamente tiene los versículos de la Biblia, sino tiene también el Cristo de la Biblia y el estilo del Cristo de la Biblia. Hermano, recuerdes, cuando su hijo se robe el pececito, acuérdese de mí. Téngale misericordia, no se lo digan al papá. Mire, usan la Biblia para corregir a los demás. Pero la Biblia me dice a mí que esto es para apoyarse su propio enojo, su irritación, su sentido de venganza. Que siempre hemos vivido así. Y quien hace mal tiene que pagar. Y cuando hacen algo que es obviamente mal, y si me afecta a mí, pues más tiene que pagar. Y la Biblia entonces me dice a mí, cuidado, porque eso es la manifestación de algo que siempre estaba en nosotros, que no era amor. Le llamamos amor, pero no era amor. ¿Por qué digo eso? Porque Mateo 7, 1 y 2, no quiero que vengan ahí, miren ahí ahora, pero Mateo 7, 1 y 2, el Señor dice, ahorita lo dije, con la medida que tú mides, mídate primero a ti mismo. No le quites la paja a tus ojos, quítate el 2x4 en ti, la viga en tus ojos. Porque así el creyente se aplica la Biblia a sí mismo primero y después a los demás. Pero mire, eso entonces me indica a mí, cuando alguien hizo mal, está mal, ahí está la Biblia. Pero la Biblia, estamos hablando de cómo reaccionamos. Nosotros despreciamos la vergüenza, nosotros usamos la Biblia para corregir a los demás. Y esto que ayuda a esta segunda, el punto 3, es no nos consideramos a nosotros mismos. Mire, pon su mano aquí, ve a Gálatas capítulo 6 conmigo, un momentito. Gálatas capítulo 6, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas. Capítulo 6, y si no me esperan, ahí ya yo llegué. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido, ahí no viene la palabra, ahí fue donde fui. ¿Por qué voy ahí? No, es lo que dice la Biblia. Cuando la mujer fue sorprendida. ¿Dónde otro lugar ha habido sorpresas aquí? Ha habido en la Biblia. Ha habido sorpresas en Gálatas capítulo 6. Que dice Gálatas capítulo 6 a la iglesia cuando alguien ha sido sorprendido. Dice la Biblia en capítulo 6 versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, no cualquiera, dice la Biblia, vosotros los que sois espirituales, porque no se lo dé a los que no son espirituales, porque la matan. Amén. Dice la Biblia, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Aquí viene, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Nosotros a veces tendemos a decir, pues yo nunca hice eso. Muchachos, mira que te dije que no. Y pues más nunca. Nosotros no hemos hecho eso, pero hemos hecho otra cosa. Y la palabra de Dios me está diciendo que estas personas vienen y le dicen a esta muchacha, la traen en el medio sin la vergüenza, olvídate de la vergüenza, vamos a usar la Biblia contra ella. Y no vamos a permitir que nosotros pensemos cómo yo he vivido mi vida.
en algo así. Mira, Cristo sí lo piensa. Y Cristo dice, el que está limpio de culpa, lance la primera piedra. ¿Pero por qué dice eso? Pues en el capítulo 8, el versículo 8 se sienta, sigue escribiendo. Y el versículo 9, ellos al oír esto, acusados por su conciencia. El Señor dice, mira, antes de tú aplicar esta Biblia, aplícatela a ti. Porque si no, no tenemos el espíritu de amor. Usamos la Biblia sin amor. Y la parte del amor es considerarte a ti mismo. Que tú no hiciste eso, gloria a Dios. Que hay que corregirlo y hay que lo que hay que hacer. Amén. Pero no lo hagas sin traer mansedumbre y la consideración de que eso es penoso. Hay que proteger, hay que guardar, hay que ayudar, a restaurar. No es tiempo de tirar la piedra, de verdad. Aunque la Biblia dice que sí. La Biblia te está enseñando a ti que en tu corazón, que si fueras tú. O la Biblia, entonces, ahí cambia la Biblia. Entonces ahí uno dice, ay sí, verdad, el Señor no está hablando de tirar la piedra, sino está hablando de que yo tengo que tener un corazón apto para tirar la piedra. Y la Biblia entonces me está diciendo, nadie puede tirar la piedra. Cristo tira la piedra y se la tira a sí mismo. Cristo entonces, el evangelio se convierte en lo más importante que tú tienes que tener para guiar a tus hijos. Porque es en ese espíritu donde tú vas a encontrar que te va a ministrar a ti, como hago yo ahora. Y segundo, le va a ministrar a él o a ella para corrijan su vida. O la Biblia, y vas a ser como Dios. Es una oportunidad para mí ser como Dios. La Biblia me dice que ellos no se consideran a sí mismos. Y lo último, la Biblia me dice que no se consideran la realidad de la condición humana. Porque dice la Biblia que Cristo dice, el que no tenga pecado, que tire la piedra. Y lo que está no solamente de mírate a ti mismo, porque todo el mundo empieza a salirse, de los más viejos a los más jóvenes, sino que me dice la Biblia que de pronto el Señor está enseñando el amor y está diciendo, mire, ustedes necesitan ferviente amor, porque el amor va a cubrir en la dinámica de la sociedad, la dinámica de la familia, la dinámica de la iglesia, de la amistad, de todas las cosas. La Biblia dice, ahí vas a tener que extender el amor. Y la Biblia me está diciendo, la realidad de este mundo es que si tú eres una persona con autoridad, padres con hijos, tú eres como un sacerdote hacia tus hijos. La pregunta entonces es, ¿cómo es un sacerdote hacia la gente? Pon tu manito aquí, mira conmigo Hebreos capítulo 5, un momentito bien rápido, porque estamos viendo, Jesús va a ser así, Jesús va a ser exactamente, Jesús es profeta, rey y sacerdote, y aquí lo vemos en Hebreos como sacerdote. Y mira lo que dice la Biblia. Usted tiene que ir a la iglesia no para sentarse ahí y a ver qué dice el pastor esta mañana. Si me está hablando a mí, usted tiene que sentarse en la iglesia para que Dios lo transforme a usted, para que usted vaya y haga como Cristo es en cada momento que viene en su vida. Y mire lo que dice la Biblia en Hebreos acerca de Cristo. Yo no estoy hablando aquí contra ti, yo estoy hablando aquí contra mí, contra todos los demás, porque Cristo es de esta manera. Miren Hebreos capítulo 4, dije el 5 ahí vamos, pero miren el capítulo 4. Versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote, el Papa, no tenemos Papa que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La Biblia me está diciendo, considérate a ti. Una de las dinámicas del sacerdote es que tiene que tener la habilidad de, en vez de darte el crucifijo en la cabeza, es hablarte de la cruz, del amor de Dios en tu problema. Mira el capítulo 5, mire, doble ahí, va un poquito más abajo.
Dice versículo 1, está hablando de las cualidades del sacerdote, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. El sacerdote está para hacerte la misa, para decirlo así, ¿okay? Versículo 2, en el Antiguo Testamento. Versículo 2, para que se muestre, que es lo que hace el sacerdote, paciente con los ignorantes y extraviados, porque él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto de por sí mismo como también por el pueblo. Y lo que está diciendo es que, mire, para la dinámica para los padres, como Cristo ha obrado en ti, esta es la oportunidad en esto de tu hijo o tu hija, de tú obrar en ellos de la misma manera. De la misma manera. La iglesia secta te dice, mátalo para que no vaya al infierno. Y bueno, la iglesia cristiana te dice, hay algo que asegura que él no vaya al infierno. No es su comportamiento, es mi comportamiento. Mi de Cristo y mi de mí como papá. Mire conmigo ahora, porque el sacerdote está ayudando aquí. Compadécense. Doble conmigo a Juan capítulo 8. La Biblia entonces me habla entonces aquí de la salvación que ambos necesitan. La salvación para el que ahora tiene el derecho, la Biblia y todo lo demás para decir, lo mato. Y la otra persona que se llama la mujer, quien dice, me matan. Y Cristo viene a salvar ¿a quién? A los dos. Ella es el hijo pródigo chiquito que se fue. Ellos son el hijo pródigo grande que se quedó enojado ahora. Los dos estaban en contra del Padre, a su manera. El Padre Dios, en la parábola del hijo pródigo. Y lo vemos aquí otra vez. Y la Biblia entonces me dice, mira, el amor, el capítulo en 1 Corintios 7, 13, 7, la Biblia dice, todo lo soporta. La palabra soportar ahí que se usa es la palabra estego. No importa, Dios no le va a preguntar eso, pero eso es importante porque si usted lee comentarios como yo, comentaristas, para prepararse, usted va a leer 1, 2 o 3, 1, 2 o 3 y otro 2 o 3, y va a ver que hay tres maneras diferentes de tomar esta palabra. La gente se divide en tres maneras. Uno es que estego, que es techo, es como techo. Y me está diciendo entonces aquí a mí que 1 Corintios 13, 7, que el amor es como un techo que cubre, todo lo cubre. Y por eso la traducción es todo no como que no castiga a la gente, es como que deja a las personas y les da libertad. Porque está cubriendo. Otra cosa es que la palabra estego, de que cubre, pero es que soporta el sol, soporta la luna, soporta los rayos, soporta la lluvia, soporta el viento. Entonces el techo no solamente cubre, el techo soporta, aguanta lo que viene contra ti. Por eso todos nosotros tenemos techo en la casa, ¿verdad? Bueno, la Biblia entonces me está diciendo a mí, en cierta manera, que nosotros, el amor puede ser soporta. Y aquí como nuestra Biblia usa la palabra soporta. Y hay otra manera más de tomar estego, que es entonces soporta, pero no soporta lo que viene de afuera necesariamente, sino soporta lo que viene de fuera a uno mismo. Y se aplica entonces cuando Cristo soportó la cruz, ¿sí? Sufrió, la gente le pegaban, le arrancaban la barba y le pegaban. El Señor soportaba. Cuando lo ponen en la cruz del Calvario, el Señor, dice Primera de Pedro, dice cuando le hablaban mal, Él no daba para atrás, sino que soportaba y se sometía al Padre, al que puede juzgar. Entonces hay soportar de lo que me hacen a mí,
yo lo aguanto. En Juan capítulo 8, el soporte es acerca de la otra persona. Y el Señor entonces soporta a la mujer y la cubre en el mismo techo que soporta lo que viene afuera, es lo que cubre lo que está dentro. Y Juan capítulo 8 me dice esto es una perfecta manifestación de este amor. Cristo todo lo que hace es amor, todo lo que hace es amor. Lo vamos a ver también enojado, pero en este momento donde nosotros nos enojamos, Él no se enoja. Y nosotros nos enojamos donde no nos tenemos que enojar, y no nos enojamos donde tuviéramos que enojarnos. En ambos lados fallamos al amor. Nosotros tenemos lo más que necesitamos es el amor de Cristo, amén. Porque si no lo tenemos ese amor, nosotros usamos la Biblia, pues, arrasamos con todo el mundo. Y la Biblia entonces me dice, mire, el verdadero amor perdona. Y la Biblia me dice, el amor tiene que tener una capacidad infatigable de sostener la ingratitud, la afrenta, la mala conducta en la otra persona, la traición a tu propia espalda, las fallas de los demás que ahora reflejan en ti. Y lo que más nos duele a nosotros los padres cuando vemos los hijos, no lo más que duele, uno que refleja a mí, pero otro que esa persona, ese hijo, esa hija, me refleja a mí. Es lo que yo más quiero es esa persona. Y al yo querer a esa persona, lo que más quiero, nosotros entonces decimos, pues ¿qué hago? Y la Biblia dice, la salvación para ambos padres, digamos, si tú eres como los fariseos, que hay que hacer algo, o para la hija tuya o el hijo tuyo, que ahora necesita un padre que le ama. Déjame darle una ilustración, ahorita te explico bien rápido, pero mire, me acuerdo cuando yo una vez fui llamado allí en el carro de policía, era un sábado, el domingo venía, yo tenía que predicar y me llaman, eran como las 10 de la noche, me llaman que una mujer quiere quitarse la vida. Y digo, pues que se la quite, y entonces, bueno, me pongo el traje, el único, creo que era, no sé si era pero me pongo el traje, tenía un traje nada más, y entonces voy yo con el traje, y cuando llego, era todo un olor a humo, de fumar. Yo dije, no quería entrar, yo dije, mejor le hablo de aquí porque me va a molestar mi traje. Y bueno, y estaba una señora ancianita, casi ancianita, como 60 algo años, se veía bien quemada. Y yo me pongo a hablar con ella, yo le he dicho la historia esta a ustedes, pero ella entonces me dice, bueno, le digo, ¿por qué se quiere quitar la vida? Dice, porque mi novio me dejó. Y dije, bueno, pero yo pensando que el viejo también la dejó. Me dice, y yo le dije, ¿cuál es el novio? ¿Dónde está su novio? Me dijo, y me apunta al retrato. El muchacho tenía como 30 años de edad. Yo digo, si yo fuera él, yo también la dejara. Ustedes. Yo como camán, ¿sabes? Él está bien, tan siquiera hay uno que está bien. Pero entonces me pongo a hablar con ella. No, ella no tiene 60 algo años, ella tiene como 40 años de edad. Ha vivido una vida tomando y fumando toda su vida, está marchita. Es una señora acabada por la vida, no por los años, sino por las experiencias de los años. Me hace la historia que cuando tenía 12 años de edad aceptó a Cristo en su corazón en un campamento bautista, y que a los 14 años su padrastro la abusó y ella se fue de la casa, y a los 16 años se encontró un muchacho con que se casó, un hombre se casó con él, y el hombre le fue infiel y estuvo tomando y la dejó otra vez. A los 21 años estuvo con otra persona, y ahora ya a los 40 anda con cualquiera persona, y su corazón estaba quebrantado. Y yo entonces le hablé del amor, le hablé del evangelio de Isaías, aunque tus pecados, Cristo te perdona. Le hablé de todo lo que yo sabía en ese momento, de cómo el Señor la limpiaba todo, y oré por ella, puse las manos arriba de su cabecita y oré en el nombre de Jesús, eché fuera el demonio del cigarro, todo lo que había habido por ahí. En ese tiempo todo era demonio para mí, y salieron todos los demonios, salieron. La mujer quedó donde la mandé a una iglesia donde americana que estaba cerca, y le dije, mira, tiene que ir ahí. Cuando yo salí del carro, me senté enfrente del carro, ya que me iba a ir en el carro de policía, y yo digo, si un día en mi vida, Señor, yo quisiera un pastor que me hablara así a mí, si a mí me pasara algo así. Porque la historia de la vida es tremenda,
Y se necesita Jesús calmado, se necesita que Él considera la situación de esta mujer, considera todo y el amor que Dios, que Cristo despliega es sin igual. Mire, déjeme recordarle un aspecto de este amor. En Juan capítulo 8, la Biblia dice que ellos dijeron: Maestro, hemos sorprendido a esta mujer en el acto mismo de adulterio. Y sin querer decir mucho, pero déjeme decirle, el acto mismo, ellos pues la sorprendimos en adulterio, hubiera sido enough. Pero en el acto mismo quiere decir que ellos estaban hablando de las cosas en otras palabras, tenían el video y lo habían puesto en YouTube de aquel entonces. Oh, papá, mamá, una cosa es, ¿qué padre no pegaría el grito bien alto? Cuando, ¿qué hiciste? Segundo, y que ahora lo sabemos que lo ocultaste. Y tercero, ahora todos también lo saben. ¿Qué tipo de padre se necesita ahí? O la Biblia dice que el Señor, entonces, si tú no te enojaras ahí, pues estuvieras mal. Pero Cristo nos da entonces el ejemplo de cómo el amor que nosotros necesitamos tener. No lo hacemos perfecto, pero ahí vamos. La Biblia me dice a mí que el Señor se pone de pie en esta mujer. Mira el versículo 9, dice: al oír esto, ellos salieron yendo. Versículo 10, enderezándose Jesús. O sea, el Señor está escribiendo, Él no ve nada. Y nada más como que de pronto ya no hay pies alrededor de Él. Entonces Él levanta un poquito la cabeza y ve que no hay faldas alrededor de Él. Ve que levanta un poquito la cabeza y pues no hay nadie. Y está la mujer ahí nada más. El Señor se pone de pie. Ahora mira un momentito. El Señor tiene el conocimiento no solamente que esta mujer estaba en adulterio, sino de los actos que sucedieron ella haciendo adulterio. Los detalles. Cuando uno sabe que alguien hizo algo malo, ay, esa persona hizo algo malo, ay, quién sabe qué. Oh, cometió un adulterio, ay, es terrible. Pero tac, 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 los retratos. ¿Qué hace Cristo así? Con los retratos. Y la Biblia dice que el Señor pega un jonrón. Y la Biblia me dice que, mire, en estos momentos, si usted es padre, usted está diciendo, no sé qué hacer, pero déjeme decir, aquí está lo que hacer. Pero si usted es la mujer, esto es lo que usted necesita, como aquella viejita. Usted necesita las palabras de Jesús que le dice dos cosas. ¿Cómo usted, déjeme hacerle antes de decirlo, cómo usted sabe que usted está en una iglesia cristiana o en una secta? Por el orden de palabras que el Señor usó. Las palabras que Jesús usó, el orden que Él usó es de Cristo. Las palabras que nosotros usamos de Cristo no van a la misma orden que el Señor las pone. Y toda la Biblia es inspirada por Dios. Cada palabra, cada tilde es inspirada por Dios. El cielo y la tierra, pero ni una tilde, ni un punto, ni lo que le hace una L o una T. La T de Tony, esa T como una cruz, eso es una mancia, eso no puede fallar. Y Cristo entonces dice: ¿dónde están los que te acusan? En el griego, ¿dónde están los hombres que te acusan? Porque todos eran varones. Y ella dice: ¿ninguno te acusó? Y ella dice: ninguno, Señor. ¿Y ahora qué va a decir él? Pues déjame leerte la cartilla, mujer. Déjame decirte que tú estabas bien mal, ¿ok? Aquí entre tú y yo. Déjame decirte que te he perdonado de tu vida. El Señor dice: ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Él no tenía culpa. Él podía tener la... Él no es como los otros que está acusado de un pecado. Él dice: ni yo te condeno. Ve, segundo, y no peques más. Pues no le dice a ella que lo que hizo estaba bien. Él le llama pecado. El pecado solamente se entiende no en la gente, sino en lo que le costó al Hijo de Dios en la cruz del Calvario.
Porque cuando tú y yo estamos en pecado, tenemos todas las excusas por las cuales estás en pecado. Pero cuando miras a la cruz, cada excusa que nosotros ponemos, cada cosa que nosotros hacemos, crucificó a Cristo en la cruz del Calvario. Ve y no peques más. Pero mire la clave aquí. Que el Señor entonces le dice a esta mujer, no te condeno. Y eso en la Biblia se llama justificación. Donde el Señor no te inculpa de pecado. Reconcilia tu vida sin tú hacer ni pío, no haces nada. El Señor limpia toda tu vida. En la cruz el Señor puede decir eso. Yo no te condeno porque yo voy a recibir tu condena en la cruz del Calvario. Tú tienes que acordarte de que la condena a tus hijos se cargó en la cruz del Calvario. No repitas ni mucho ni poco un castigo de condena para quebrar su vergüenza, porque Cristo colgó en la cruz sin ropa, desnudo ante todo el mundo, llevando tu vituperio y el de ella y el de él. Y que en el momento de vergüenza, y ella no dice ni una palabra, que el Señor le dice lo que ella necesitaba escuchar y no esperaba escuchar, como ni el hijo pródigo esperaba escuchar. Padre, yo no soy ni digno de llamarte mi papá, ponme a trabajar nada más ahí en la esquina. Y el padre le dice, levántate muchacho, le pega el beso, mátame la vaca, tráele la ropa, ponle la chancleta, pues mira, toma el anillo. Y mi hijo estaba muerto y ahora está vivo. No era uno que vino de pronto, era alguien que ya estaba adentro, se salió y volvió otra vez. Cristo ama al pecador y lo perdona, lo perdona. Eso es el amor de Dios. El amor de Dios en 1 Corintios 13 es aquel que todo lo soporta, no, todo lo disculpa. Ese amor no es humano. Ese amor nadie lo puede cantar, nadie lo puede decir. Ese amor hay que vivirlo en la cruz del Calvario y nosotros recibirlo en nuestra vida por fe y esperar que Dios en los momentos oportunos, que ni que Dios quiera, que nosotros tengamos la capacidad de decir, como Él me perdonó, yo voy a tener que ahora que tomar esta oportunidad. Cría a tu hijo o tu hija bien, enséñale bien, pero cuando ellos fallen, necesitan una lección más: el amor. No los culpes, déjalo ir. Pero no te quedes ahí, absorbe su vergüenza, porque Cristo la absorbió en la cruz del Calvario. Si tú dijeras, pues qué vergüenza es esta para mí que mi esposo, mi esposa, mi hijo hicieron esto. Acuérdate que el padre pudo haber dicho lo mismo. Qué vergüenza para mí es que mi hijo esté delante del mundo así, por los pecados de todos los demás. Y cuando uno se da cuenta que el padre hizo por eso a mí, por amor a mí, ¿qué clase de padre eres tú de no imitar al padre que cambia el corazón? Tú no quieres que tus hijos se porten bien. Tú lo que quieres es que tus hijos glorifiquen a Dios. Y este es el momento de enseñarle: yo tampoco te condeno. Me duele, me partiste el corazón, pero no te condeno. Y segundo, le dice, no, ve y no peques más. Eso se llama en la Biblia, lo primero es justificación, Dios te perdona. Y lo segundo es santificación. Dios te dice, lo que hiciste está mal y ahora tienes que vivir y aprender en mi amor, que te he perdonado y que con ese perdón tú puedes decir que no a las otras oportunidades. Mire, cuando nosotros vivimos en la religión, en las sectas, te cambian el orden. El orden es, pórtate bien, brother. El orden es, no peques, porque si no vas al infierno. En el orden de Dios es, no vas al infierno. Yo muero por ti. Vamos a seguir trabajando contigo. No lo hagas más. Saliste embarazada, no lo hagas más. Cometiste adulterio con el otro que está casado, no lo hagas más. No le dice, llama a tu esposo, vamos a decírselo a la iglesia, I'm sorry. No, le dice, estás libre, pero no lo hagas más. Y la Biblia dice que cuando el Hijo te dice, te libera, eres verdaderamente libre.
La palabra de Dios es esta. Dice, vosotros, Juan capítulo 15, mi esposa predicó de eso tremendo, si ustedes no fueron, hermanas, pero la Biblia dice ahí que el Señor dice, dice permanecer en mí para que lleven mucho fruto. Pero antes de decir eso, permanecer en mí, dice, vosotros ya estáis limpios por mi palabra. Cuando el Señor te dice en su palabra, tú estás limpio, ya no importa los problemas que tú te metes. Para tú limpiar tus problemas tienes que darte cuenta que ya tú eres limpio. Si tú tienes, ¿y qué tú haces comiendo la comida de los puercos? Es lo que tienes que acordarte. Párate de ahí y di, voy para casa de mi papá. Tengo que vivir santo otra vez, tengo que caminar con el Señor otra vez, tengo que volver a seguir al Señor. Ahora entiendo. Ahora sentí la vergüenza, ahora siento y ahora vi el amor que me perdonó. Y ahora entiendo que ese amor transforma mi vida. Porque no solamente no me culpa, no me castiga, no me tira piedra, sino que confía, todo lo cree. Todo lo espera. I know you could do it. Sé que tú lo puedes hacer. Porque mayor es el que está en ti que aquel que en el mundo está. Solo lo que necesitan nuestros hijos no es una persona en conducta a la iglesia. Lo que necesitan nuestros hijos es una persona que vive a Cristo en su hogar. Y cuando cuando la vida te tire las curvas de un hijo que comete, que hace, de un esposo, de una esposa, de una iglesia, de una persona, que tú te acuerdes, esta es una oportunidad para mí de aplicar que Cristo llevó ese pecado. Y es una oportunidad para mí de ayudar a esta persona a no hacerlo más. Pero para que no lo haga más tiene que tener mi completa confianza. Restaurarle en espíritu de mansedumbre. Es darle el amor que necesita saberse que puedo seguir adelante. Porque eso es lo que transforma la vida. Ese es el amor de Cristo. En oposición a irritarnos, guardar rencor y no aguantar nada. Todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. Nunca deja de ser. Padre, gracias, Señor, por recordarnos otra vez un amor, Señor, incomparable, un amor no humano,